Ojo, ¿qué es lo que te hace tener ganas de un BMW o de un Mercedes? El hecho de que poca gente los tiene. La exclusividad. Sí, y ya los ves hasta de carros de paletas, casi. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Máster, un nuevo programa. Oye, te quería preguntar acerca de los alemanes y que ya le están entrando mucho, pues a este business de la comercialización y de vender cosas así no tan buenas. A ver, ahorita sí, ya sé que pusiste una cara, pero antes de eso, quiero decirte que tenemos un nuevo patrocinador. ¿De verdad? Sí, fíjate. Chingón. Sí, ya nos estamos haciendo chingones. No, y fíjate. Me da gusto que... Se los quiero mostrar aquí a los amigos y aparte pues quiero decirles también a quien le interese, está el correo va a salir aquí abajo el correo, para quien quiera publicidad con nosotros, pues estamos abiertos también, entonces chéquenlo. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget, está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con dos cámaras, incluye una cámara de reversa, se los voy a mostrar. Miren, este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae dos cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas, cuando cambies de carro, ya no la quieras rápido, se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar, visiten a nuestros amigos de automejora.com. Master, pues regresamos. Oye, te decía de lo de los alemanes que están haciendo chafas. Te decía que ya están así como muy comerciales, muy generalistas las marcas premium, o es como ahí una mentirilla que está en el aire. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que sí es cierto. ¿Sí? Desgraciadamente yo creo que sí es cierto. En específico Mercedes-Benz y BMW. Pero pues si toda la gente está ahí que las ama y pues que no sé qué. Mira, ¿te acuerdas que no hace mucho hicimos un programa sobre la Renegade y Jeep y la fuerza de la marca, etc.? Entonces nadie tiene más fuerza de marca cuando se piensa en vehículos premium como las tres alemanas, en especial en ese orden, primero Mercedes, luego BMW y luego Audi. Pero Mercedes-Benz nunca escondió de nadie que sus ganas o su visión de largo plazo es aumentar la escala de producción y de venta por cuestiones de competitividad. Producir 1 millón, 1,5 millones de vehículos al año, que es más o menos lo que producen esas tres marcas cada una, está bien, pero las compras para hacer esos vehículos resultan muy caras y quitan la competitividad de las marcas. Déjame intentar explicar de otra manera. Si yo voy a fabricar cualquier producto y mi capacidad de producción es 1 millón, yo voy a comprar a un proveedor, vamos a decir que usara solo un parabrisas para todo mi millón de coches, voy a comprar 1 millón de parabrisas. Pero ¿qué tal si tú fabricas 10 millones de parabrisas? ¿A quién crees que va a dar mejor precio el fabricante de parabrisas? Pues sí. ¿A ti que haces 10 o a mí que hago 1? A mí que hago 10. Es natural. Claro. Entonces, la desesperación de Mercedes y de BMW es esa. No tienen volumen que lo tiene Audi, porque Audi está con Volkswagen y Volkswagen produce 10 millones.
Entonces pueden comprar más barato. Entonces, un Audi sale más barato de producir que un Mercedes o que un BMW. No solo por el volumen, sino porque Audi ha jugado muy bien sus cartas y ha puesto su mayor tecnología en lo que se ve y se percibe, más que en lo que se siente. Hace 30, 40 años, tú agarrabas un Audi en Europa y la gente ni siquiera consideraba compararlos con un Mercedes o un BMW. El nivel de Audi para alguien que hoy, un europeo que tenga hoy 50, 60 años, es equivalente al de Peugeot. Así lo ve la gente en Europa. Pero Audi empezó a trabajar poco a poco la imagen en esos dos aspectos que menciono. En todo lo que se ve, se siente, se toca y se percibe. Entonces, los chavos, la gran mayoría de las personas no entienden de coches, pero subes, ves los botones, los plásticos bonitos, Como yo. No sabes, sí, como tú comprenderás, no saben precisamente por qué son así, pero tu impresión es, Sí. Órale, qué padre. Y hoy, un chavo de 30, 35 años en Europa ya ve a Audi en el mismo nivel que Mercedes o BMW, incluso por arriba en algunos casos. O sea, han hecho muy bien esa labor. Entonces Audi hoy tiene dos ventajas, la ventaja del volumen de compras de Volkswagen y la ventaja de la imagen que ha construido a lo largo de los últimos 30, 40 años. Para contrarrestar, Mercedes-Benz primero compró a Chrysler en 2009. Fue un matrimonio fracasado, perdón, no en 2009, en 99. Fue un matrimonio fracasado, duró 9 años, en 2007 lo vendieron y ¿no? Y perdieron muchísimo dinero como en todos los matrimonios. ¿Tuvieron hijos? Sí, tuvieron hijos que nunca lograron realmente llegar a universidad ni brillar en sociedad. Y BMW no lo ha podido hacer. Entonces las dos han buscado alianzas y han estado haciendo cosas cada vez menos premium con la intención de ampliar su gama. Y en otras palabras, poniendo en términos muy mexicanos, en 2 o 3 detalles están chafeando. Vamos a un corte y platicamos a regreso. Vamos a un corte. Va. Hola muchachones, hay 3 cosas que nos gustan a los hombres. Los autos, el fútbol y los videojuegos. Y Nissan Las Fuentes los trajo para nosotros a Guadalajara. Lo que hicieron los amigos en Nissan es que la experiencia de manejo sea más divertida. Esto al convertir el manejo en entretenimiento, conectándolo con el fútbol y creando una manera de manejar el fútbol. Presentando el Control Nissan, un producto concepto que permite la interfase de Nissan conectarse con el PlayStation y el juego Pro Evolution Soccer. Para ponerlo en palabras sencillas, el auto se convierte en el control del juego. Nissan Las Fuentes te invita este sábado 27 y domingo 28 de mayo a manejar tu pasión. Ven a competir con tus amigos, súbete a una Nissan Kicks Controller y gánate la playera de tu equipo favorito. Y se me olvidaba, también nos gustan las mujeres. Va a estar Steffi con nosotros. ¿Vamos, muchachos? Muy bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre las marcas premium alemanas que chafean de alguna manera. El que me sigue, tanto aquí como en mis canales, Lalo, sabe que no soy fan del Mercedes-Benz Clase A, ni del CLA, ni de la GLA, etc. Porque no me parecen productos dignos de Mercedes-Benz. No es que sean malos productos. Si fuera un Nissan, pues es un buen Nissan, costando lo que cuesta Nissan. Claro, sí, pues sí. El problema es que cuesta lo que cuesta Mercedes. Y no es tan bueno como un Mercedes, ¿sabes? Un CLA, el precio de venta de un CLA es tan parecido a de un clase C que la diferencia de producto es tan grande que no encuentro la justificación para que alguien compre un CLA. O sea, cualquiera que maneje los dos, que vea los acabados y eso, es brutal la diferencia. Pero la intención es aumentar el volumen. Mercedes-Benz logró
mejorar mucho su capacidad de compra al hacer una alianza con Renault-Nissan. Entonces ellos tienen una participación accionaria en Renault-Nissan y viceversa. Creo que Mercedes tiene 3.5% de Renault-Nissan y Renault-Nissan tiene como 1,5% o algo así en Mercedes-Benz o en Daimler. Y se pueden compartir plataformas. Por eso, en un programa de plataforma mencioné que yo desconfío, sin que sea oficial, que el CLA usa la plataforma del Sentra. A lo mejor no es así, pero yo desconfío que sí. Porque en términos empresariales sería muy poco inteligente si no fuera. O sea, hacer otra plataforma un poco inteligente en el corto plazo. Ahora, BMW no tiene alianza con nadie. Y yo creo que BMW debería asociarse con dos marcas urgentes, que a esas dos marcas también les urge aumentar su volumen. La primera y la principal, que me parece así, digamos, el matrimonio más lógico del mundo. Si yo fuera un rey ¿sabes?, europeo de hace 500 años que arreglaba el matrimonio de mi hija, ya los hubiera obligado a unirse a BMW y Honda. ¿Con Honda? Con Honda. Porque son marcas que han insistido en su independencia y esa independencia no les ha permitido crecer lo que quisieran. Juntas tendrían prestigio y volumen. Más prestigio que el que tiene Honda y mucho más volumen que el que tiene BMW. Fíjate que platicando una vez, hace año y medio, con un ejecutivo japonés en Tokio, le mencioné esa idea y me dice, pues, ¿no crees que estás muy equivocado? Ya hubo pláticas en ese sentido en el pasado. Y sí, pues sí se llevan bien, ya ves, en la Segunda Guerra Mundial, pues ahí andaban juntitos japoneses con alemanes. E italianos. ¿No? Y entonces, y la segunda alianza posible, si en caso de que Honda dijera que no, en el caso de BMW yo buscaría Mazda. Creo que también podría ayudar que las dos ahí se transformaran de compañías de 1,5 millones cada una en compañías de 3 millones. Ayudaría mucho a ambas. Pero bueno, como no es el caso, entonces BMW empieza a hacer vehículos de tracción delantera y vehículos que no me parecen buenos para nada. Por ejemplo, un Serie 2 Active Tourer sería bueno si fuera un Golf y costara como un Golf. Aún así, yo creo que el Golf es mejor. Yo siento el Golf con un mejor manejo que un Active Tourer, pero no cuesta como un Golf, cuesta como un BMW. No he manejado la nueva X1. Pero luego de manejar el Active Tourer, que también es la plataforma del Mini de tracción delantera, no creo que la vaya a sentir muy... ¿El Mini se maneja mal? No, para nada, el Mini se maneja muy bien, pero todos sabemos que es un Mini. Y otro día alguien me preguntó, ¿y por qué dices que Mini no es premium? Por historia, por prestaciones, por acabados, por manejo, etc. O sea, Mini es un... El Mini era el bocho inglés. Entonces el Viro también sería premium, el 500 también sería premium en esa lógica. Entonces tomas ese coche y lo pones el logotipo de BMW y el logotipo le queda grande. Entonces, es como hay jugadores de fútbol que sus equipos juegan muy bien, pero van a la selección y tiemblan. Es más o menos lo mismo con el Serie 2 Active Tourer. Para Mini es un muy buen producto, para BMW no. Y esa estrategia de bajar su nivel le fue fatal, por ejemplo, a Jaguar en el pasado con el X-Type. Que agarraron, cuando era parte de Ford, agarraron el Mondeo, de la misma manera que yo siento que Mercedes agarró el Sentra, y lo puso en logotipo de Jaguar. Las ventas fueron más o menos buenas, pero el desempeño del coche no era el desempeño de un Jaguar y terminó dañando la imagen de la empresa de una manera súper importante. Resultado, un fracaso y una baja de imagen muy fuerte para Jaguar, que hoy, de las manos de los indios, empieza a crecer otra vez. Entonces, respondiendo a tu pregunta, después de todo ese rollo, yo creo que sí. Mercedes-Benz y BMW están de alguna manera chafeando en su base y Audi está sabiendo aprovechar perfectamente bien de eso. O sea, un Audi A4, por ejemplo, es un producto ya mejor y más recomendado, incluso por manejo, que un Mercedes clase C o que un BMW de la serie 3.
Y yo nunca pensé que lo fuera a decir, pero lo es un carrazo el A4. Y el nuevo A5, que es la misma plataforma, estoy seguro que es igual, no lo he manejado, pero estoy seguro que es igual. Entonces, Audi tiene todas las de ganar, BMW y Mercedes. No. Pero obviamente lo están haciendo por dinero, ¿no? O sea, te Por están supuesto. vendiendo espejitos, ya tienen ¿Quién la hace marca. algo que no sea por dinero? No, bueno, sí, pero ¿crees que eso les pegue en un futuro para su reputación o están tan grandes y tan pesados que no les va a hacer gran cosa? Yo creo que sí les puede pegar, dependiendo de qué tan codiciosos se pongan, qué tan greedy. ¿Qué tanto quemen más la marca? Sí. Sí, o sea, si se ponen en plan así de volumen, pero no no van a acabar. Porque además, ojo, ¿qué es lo que te hace tener ganas de un BMW o de un Mercedes? El hecho de que poca gente los tiene. La exclusividad. Sí, y ya los ves hasta de carros de paletas, casi. Sí, sobre todo los GLA y eso que cualquier güey los trae, digámoslo, y antes no. Compras un Peugeot 508, tienes un coche de un manejo que no lo puedes creer, con terminados del nivel de esos, y es muchas veces más exclusivo que un Serie 3, que unas 4, que un clase C, etc. O sea, si crees exclusividad en ese segmento, ya no está en esas marcas. Y eso a la larga se percibe. A la larga se van a dar cuenta. ¿A ti qué te pareció DS ahorita que lo vimos en China? ¡Poca madre! Ya, o sea, ya Citroën, lo siento, pero encontré un nuevo amor. DS es el premium de Citroën. Sí. Tiene un diseñazo, unos acabados, es un sueño de coche. No. La gente poco a poco se va a dar cuenta. Si lo trajeran a México y lo metieran con un buen marketing y wow, sí, mucha gente se preferiría sus carros, simplemente porque no hay tantos en la calle. DS, hay una posibilidad que sí venga a México. Ojalá. Ojalá. Citroën todavía no. DS yo creo que sí puede venir. ¿Va? Gracias, Master. Nos vemos, Gracias. amigos. Bye. Adiós. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.